Sean bienvenidos al primer programa de la serie En el Corazón de la Familia, dedicado a todas las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, interesado por promover más programas educativos a través del Ministerio de Educación y el Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, tienen el agrado de llegar hasta sus hogares con el objetivo de contribuir positivamente al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que sufren alguna discapacidad. Le damos una cordial bienvenida al primer programa de la serie En el Corazón de la Familia con el tema Cómo convivir con la discapacidad. ¿Qué nos podría decir sobre las patologías más comunes que se dan desde el embarazo y en los primeros meses de vida que afectan el neurodesarrollo de los niños y niñas, doctora? Existen patologías antenatales y postnatales. Las antenatales tenemos factores genéticos, por ejemplo, los síndromes de Down, que es meramente genético, pero también tenemos patologías infecciosas. Entre esas, por ejemplo, tenemos lo que es el síndrome de Torch, que son enfermedades de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, hepatitis. Que estas enfermedades, dependiendo en el periodo en que la mujer durante el embarazo las contrae, podemos tener alteraciones. Ejemplo, si estas enfermedades se contraen durante el primer trimestre del embarazo, que es donde está la organogénesis, que es la formación de los órganos y el sistema nervioso central, podemos tener afectación directa. Si estas patologías se contraen al final del embarazo, en el tercer trimestre, ya no hay alteraciones en la formación de los órganos. Sin embargo, sí nace el paciente con estas enfermedades, si acaso la mamá no se controló bien el embarazo y no se le diagnosticó y no se le medicó, que sí nos pueden dar trastornos. Por ejemplo, ceguera, sordera, trastornos del crecimiento como microcefalia o hidrocefalia, y esto sí nos va a dar trastorno en el desarrollo del niño, tanto su desarrollo neurológico, su desarrollo psicomotor y en su área cognitiva. Ahora, Johanna, ¿qué nos podría decir usted sobre las emociones que siente el padre o la madre de este niño que, como ya dijo la doctora, debido a una serie de patologías, ya sea en el embarazo o también después del nacimiento del niño, aparecen algunas discapacidades? ¿Cuáles son esas emociones en sí que el padre o la madre sienten en ese momento, esos sentimientos? Principalmente sienten incertidumbre. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque es algo sorpresivo. Todos los padres esperan tener un niño sano, ¿verdad? Han recibido con alegría, han planificado el nacimiento de un niño y a la hora que se les informa que tiene algún padecimiento, ¿verdad? Que va a provocar que el niño tenga ciertas enfermedades o ciertas deformidades. Entonces, normalmente los padres se sienten sorprendidos, sienten mucha incertidumbre ante el qué va a suceder. ¿Será que esto va a afectarlo durante toda la vida, nuestra vida como persona va a poder seguir igual o va a cambiar totalmente? ¿Voy a poder, soy capaz, tanto como persona como económicamente hablando? Entonces, primero es la incertidumbre, la ansiedad, la sorpresa, esas son las primeras emociones que pueden sentir. Porque todos están tratando de dar su mayor esfuerzo, pero al interferir tantas opiniones, entonces más bien entorpecemos la situación. Entonces, y se afecta al niño. Exacto, entonces para mí la mejor actitud es una actitud respetuosa, dispuesta a apoyar, a colaborar, pero también esperar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el niño está necesitando de mí? Y eso lo vamos a saber por medio de los padres. Y los padres también, si tienen una familia que verdaderamente los apoya de manera positiva, entonces darles la oportunidad de involucrarlos, de informarles, porque muchas veces entonces no queremos decir mucho, entonces es establecer vías de comunicación adecuadas. Sí, pero ¿qué nos podrían decir las dos en este caso, verdad? De esta noticia tan difícil que es recibir a un niño con discapacidad. Muchas veces no lo esperamos, ya como usted lo dijo, ¿verdad? Y para llegar a la aceptación de esta discapacidad, que hay pasos, es todo un proceso bien largo, ¿verdad? Y difícil, pero hay algunos pasos específicos para poder llegar a aceptar esta discapacidad. ¿Qué me pueden decir las dos al respecto? Yo creo que todo es como un duelo, como cuando se pierde a alguien, porque al principio los papás lo que hacen es primero es la mamá, en el caso que yo soy pediatra y me toca trabajar más con la mamá y con el papá, lo primero que hace la mamá es
echarse la culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice mal? O qué el doctor hizo mal, porque también, por ejemplo, en el caso de las asfixias o las sepsis, que pueden darnos una neuroinfección de acuerdo a la edad del niño, es qué hice mal yo para que mi hijo tuviera la infección, o qué hice mal yo que mi hijo no pude traerlo bien al mundo en el momento del nacimiento. Después, aparte de la autoculpa, es buscar echarle la culpa a alguien más. Después el no querer aceptar, porque es muy difícil, muy duro tener que negar, de aceptar que tu hijo no se va a tener una vida normal como yo quisiera ver al vecino o al primo o al sobrino, la que yo tuve. Pero yo creo que una de las cosas muy importantes es que el paciente se tiene que educar a la familia en lo que tiene el niño y hacer lo que entiende y comprenda qué es lo que tiene. Porque si no lo educamos y se autoeducan, además los papás no van a poder ayudar ni van a poder aceptar la enfermedad que el niño tenga, cualquiera la discapacidad, sea que le falte un miembro, sea que sea zurdo, que sea mudo, que sea un PCI, que sea ciego, cualquier tipo de discapacidad. Una de las cosas muy importantes y que funciona mucho es que el papá se eduque en lo que el niño tiene, para que él pueda entender cuál es el desarrollo de la patología, cuál es su pronóstico, cómo ayudarse él como padre para poder ayudar también a su hijo. Porque al final el niño, es decisión de nosotros el tener hijos en la mayoría de los casos. El niño tampoco, ni uno como padre, ni el niño tiene culpa de que haya pasado algo o que venga con algún trastorno de base. Pero yo creo que una de las cosas muy importantes, cuando uno lo educa y le explica, tiene mejor capacidad de digerir eso que está pasando en el niño. Llegar a aceptar y convivir con la discapacidad. Sí, pero sobre todo se ayuda al mismo, pero ayuda también al niño, y es capaz de transmitir eso además al resto de la familia, al colegio, a la guardería, a los vecinos, a la comunidad. Va a cuidar al niño, porque muchas veces por la mayoría trabajamos y tenemos que dejar a cargo de otros. Hay que sensibilizar a las personas que cuidan al niño. Realmente eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que dice ahí es la información. Una vez que nosotros estamos bien informados acerca de algo, aquella incertidumbre inicial, ¿verdad?, comienza poco a poco a disminuir. Entonces necesitamos información. Ahora es tan fácil, ¿verdad?, encontrar información acerca de algo. Yo creo que la doctora tiene experiencia, ¿verdad? Antes nos decían, tenés X enfermedad y solo era lo que decía el médico, pero ahora no nos han terminado de decir el nombre de la enfermedad cuando ya estamos buscando en internet, ya estamos viendo pronósticos, tratamientos, etcétera. Entonces es verdaderamente la información, y otra cosa es aceptar la información que nos dan los especialistas, llámese psiquiatra, psicólogo, médico, educador. Es importante aceptar la información que nos dan los especialistas, porque muchas veces estamos en el periodo de la negación, ¿verdad? Sí, lo negamos. Entonces, si lo que nos dice el especialista nosotros lo consideramos muy grave, no lo aceptamos. Empezamos a buscar otro diagnóstico. Sí, entonces, no, eso no es así. Las recomendaciones no las queremos aceptar, sino que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, según lo que nosotros creemos. Claro que es importante hasta cierto punto seguir el instinto, ¿verdad?, que cada ser humano tiene, porque es importante, pero de una forma equilibrada. La información por algo está ahí, los especialistas por algo están ahí, ¿verdad? Sí. Para eso hay estudios, hay conocimientos al respecto. Entonces es manejar bien la información. Yo creo que ese es el paso más importante y el que nos va a llevar a aceptar de manera correcta, ¿verdad?, nuestra nueva condición como seres humanos, porque al momento en que somos padres de un hijo, nuestra condición como seres humanos cambia. Sea este niño presente algún tipo de enfermedad o de discapacidad o no. Pero entonces ahora, como tenemos un niño, en este caso con discapacidad, tenemos una nueva condición como seres humanos, y también tenemos que entrenarnos para eso. Así, y entrenar a la familia. Exactamente, entonces buscar información nosotros, transmitir esa información, que es lo que decía antes, ¿verdad? No quedarnos solo nosotros la información, porque toda nuestra familia también necesita, ¿verdad?, la información. Sí. Claro que como núcleo nosotros vamos a definir, ¿verdad?, y a decidir qué queremos decir, qué no, pero a nivel general, sí, ¿verdad?, si son personas que se van a estar relacionando con el niño y todo, es importante que ellos también estén informados.
Bien, la doctora López nos mencionó el duelo, parecido, dice, a cuando se nos muere, ¿verdad?, un ser querido en la familia. Sí. Yo quisiera saber, Johanna, si este duelo es igual a cuando perdemos a este familiar, a la ausencia de un familiar, o difiere. El proceso es muy parecido, ¿verdad? Los pasos del duelo son muy parecidos al duelo por muerte, ¿verdad?, de un familiar o de cualquier ser querido. Sí. Sin embargo, la forma en que lo vivimos es un poco distinta, porque cuando alguien fallece comenzamos a convivir con la ausencia. Y no está la persona. En cambio, ahora convivimos con una presencia nueva, que es algo diferente. Difícil de ¿verdad? aceptar. Entonces, es una persona que está viniendo a nuestra familia, pero que nos acarrea. De por sí, un bebé, ¿verdad?, nos acarrea bastante trabajo y todo. Cambio. Bastantes cambios, pero cuando este niño tiene una discapacidad, entonces yo creo que el esfuerzo, ¿verdad?, se duplica. Entonces, el proceso sí es muy similar, ¿verdad? Los pasos que vienen siendo negación, ira, negociación, tristeza o depresión, ¿verdad? Y la aceptación. Estos pasos, a como pueden ir en orden, normalmente este es el orden, ¿verdad? Pero a como pueden ir en ese orden, puede que no. Pueden ir en desorden según como la persona lo vaya viviendo. Y también podemos, después de haber pasado una etapa, podemos regresar a esta etapa en algún momento. Vamos a ver a unos padres que nos van a hablar un poco sobre el duelo que ellos vivieron con la niña con discapacidad. Con el duelo, yo ahí lo viví muy fuerte. Me llevó a cometer muchas locuras, pues, o sea, lo viví fuerte, fuertísimo. Me impactó, fue una vorágine, pues, tener 2 hijas y la segunda, y vos preparas todo y decís vos, la suerte no está conmigo, ni Dios está conmigo, pues, ni Dios ni la suerte. Entonces decís vos, no es cierto que la medicina me da la respuesta. No es fácil cuando vos tenés que vivir 2 duelos de un solo. Porque tenía el duelo acumulado de la Javiera y tenía que vivir ambos duelos. Pero entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Olvidé a los médicos, me quedé con un médico nada más, el doctor Julio Valle, y más que médico se convirtió en un aliado, en un amigo. Y él nos ha ayudado pues, a vivir el duelo de esa manera. Y aceptar el duelo fue bonito porque viene la parte bonita, ¿verdad? Cuando aceptamos el duelo, sentí que en tus manos tenés todas las llaves de todas las puertas. Y la puerta que vos querés abrir, no has metido la llave cuando está abierta. Eso es increíble, parecer algo mágico, pues, pero no es mágico. Ahí está la mano de Dios, está la fe, ¿verdad? Y está tu espiritualidad y es difícil llegar a ese nivel. Pero cuando estás en ese nivel, el gozo que disfrutar es una plenitud, es indescriptible, pues. Yo soy feliz, llevo 7 años de felicidad. Recomiendo a los padres, a las madres, ¿verdad? Primero, es difícil, es cierto, es difícil aceptar a un hijo, porque la verdad que nadie está preparado tampoco, ¿verdad? Ningún padre está preparado para esto. Pero creo que hay que tener mucho amor, mucha paciencia, mucha información, hay que buscar mucha información porque no solo hay que quedarse con lo que el médico te dice, porque hay muchas alternativas con lo que vos puedes ayudar a tu hijo. Entonces, buscar mucha información y amor a los hijos, ¿verdad? Y no esconderlos, pues, porque también eso te daña más. Bueno, 3 recomendaciones. La primera, no es imposible. Viví tu duelo. Es interesante vivir el duelo. Cuando vivís el duelo, abrís el corazón a tu hija, a tu hijo. Si no lo abrís ese corazón, no vas a vivir el duelo. Y sin vivir el duelo, no vas a pasar al segundo paso. El primer paso es vivir el duelo. Vas a llorar, vas a llorar. Y vas a llorar al final de satisfacción por haberlo vivido, ¿verdad? El segundo paso es mostrarlo.
que no te dé miedo mostrarlo. A mí no me da miedo mostrar a mis 2 hijas. Le dije yo, no necesitas ir a un restaurante, sacarlo. Hay muchos lugares, todos los parques de Managua, en Nicaragua están bien lindos ahora. Vengo de una gira por el norte, he visto un montón de parques bellísimos, nada que envidiarle al parque de la capital, parques bellísimos. Y vi niños con discapacidad en los parques. O sea, ese es el consejo 2, mostrarlo. Cuando vos lo mostrás, vos te liberás. Y tercero, vas a cambiar tu forma de vida. Yo cambié mi forma de vida, cambié mi trabajo. Ahora soy docente universitario los fines de semana. Consejo sencillo: 1, aceptar tu duelo, vivirlo, llorarlo, disfrutarlo, llorarlo. Cuesta. 2, mostrarlo. No perdes nada con mostrarlo. Y 3, abrite a que vas a cambiar tu forma de vida. Se van a quedar en tu barco tus amigos. El que no se quedó no era tu amigo, así de sencillo. Vamos a continuar conversando sobre el proceso de duelo con la licenciada Johanna, luego de haber visto el video con la experiencia de los padres. Licenciada Johanna, entonces síganos hablando sobre estos pasos del duelo. Sí, bueno, como habíamos comentado, ¿verdad?, antes del video, el primer paso del proceso, ¿verdad?, del duelo es la negación. En cuanto los padres se dan cuenta, ¿verdad?, de que su hijo tiene alguna discapacidad, entonces lo primero es no aceptar esa noticia. Entonces creemos que no, que el médico se confundió, que no sabe, ¿verdad?, ese doctor al que fuimos, o que no, pues que tal vez incluso que se equivocaron los análisis. Ajá, también. Entonces que el diagnóstico no fue certero. Es la negación. Es la negación, ¿verdad?, completa de la situación, ¿verdad?, de la situación que se está viviendo. Luego de eso viene la parte de la ira, ¿verdad? Porque entonces nos enojamos con quien sea, ¿verdad? La doctora lo había comentado. Nos enojamos, puede ser con Dios. ¿Por qué a mí, Dios? Si yo que he sido buena, que he sido trabajadora, que voy a la iglesia, que siempre he creído en vos, o sea, lo que sea, entonces nos podemos enojar con Dios, nos enojamos con nosotros mismos por lo mismo, ¿verdad? Algo hice mal, o yo sabía que no era en este momento que tenía que salir embarazada, o yo te dije que no quería tener hijos ahorita. Eso, ¿verdad?, es algo que también puede suceder. Entonces es la ira, es el enojo con lo que sea, o con uno mismo, ¿verdad? Luego de la ira viene la parte de la negociación. Podemos comenzar a negociar pues igual, con quien sea o con lo que sea, pero nosotros, a ver, Dios, está bien, voy a crear este niño, pero vos me tenés que ayudar y yo voy a esforzarme, pero vos me tenés que ayudar. O comenzamos a hacer aquellas promesas, ¿verdad?, que a fin de cuentas se convierten en una negociación. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a querer, pero vos me lo sanás. De aquí a cuando tenga tal edad, yo ya quiero que mi niño esté bien. Y se hace esperanza, ¿no? Entonces, ¿verdad?, se comienzan a crear bastante esperanza y expectativa. Entonces, ya sea la negociación con Dios, ya sea con los médicos, pues yo le voy a hacer caso en el tratamiento, pero usted me va a garantizar que de esa forma mi niño va a mejorar. Y comenzamos a buscar tratamientos, pero siempre con aquello, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, pero espero X resultado. Que siempre, ¿verdad?, lógicamente los seres humanos siempre esperamos hacia la mejora, ¿verdad?, y hacia lo más positivo. Entonces sí comenzamos a negociar, negociamos los cuidados, ¿verdad? Si estamos con una pareja, entonces ¿cómo vamos a cuidar al niño? O si yo dejo de trabajar y vos vas a proveer 100%, o si vos me vas a ayudar a tal hora, o comenzamos a negociar. Incluso con nosotros mismos y con nuestras emociones hacemos negociaciones. Sí. Luego de eso puede venir la depresión. O tristeza. Sí, depresión o tristeza. Lo que pasa es que puede comenzar con ciertos síntomas, ¿verdad?, de estado de ánimo depresivo, ¿verdad? La tristeza, que el decaimiento, o mucho sueño, falta de apetito. Y dependiendo de la cantidad de tiempo y de la intensidad de estos síntomas, entonces se puede convertir en una depresión como tal, como trastorno. Pero sí, pues entonces comienza con la tristeza y ya después de que hemos pasado todos estos pasos, entonces posiblemente lleguemos a la aceptación. De que
Bueno, pues ya ahora sí aceptamos el diagnóstico que tiene nuestro hijo, ya más o menos hemos definido qué vamos a hacer al respecto. Sí. Ya posiblemente eliminamos las culpas, ¿verdad? Ya tal vez digerimos un poquito más eso y entonces comenzamos a aceptar. Porque también es importante recalcar que la culpa, se siente culpa. Claro. Se siente bastante culpa, es algo que a pesar de que no está dentro del proceso del duelo como tal, cuando hablamos de la ira, también la ira muchas veces nos genera culpa a nosotros, o cualquier reacción que nosotros hayamos tenido al recibir a nuestro hijo o al recibir la noticia, entonces nos puede generar culpa. Sí. Muy bien, gracias, licenciada. Doctora, en su clínica, cuando le llega un padre y una madre con un niño con discapacidad, puede ser muchas veces esta discapacidad visible, ¿verdad?, en el momento, pero muchas veces no son visibles. Y a medida que avanza el desarrollo evolutivo del niño, ¿verdad?, entonces es cuando usted como médico, pediatra, va viendo algunos síntomas de la discapacidad. ¿Qué es lo que hace usted en ese momento? ¿Qué recomienda a estos padres? Bueno, en principio hay algunas cosas durante la entrevista que se le hace al papá inicialmente, que abordamos enfermedad durante el embarazo, cómo fue el parto, si tiene vacuna, porque ya cuando la mamá te dice, sí, es que durante el embarazo tuve X o Y infección, o durante el nacimiento tuvo una asfixia, o tuvo una neumonía en útero y que luego el niño pasó para ventilador, entonces uno ya maliciosamente va buscándole al niño. Vamos a ver cómo va este niño. O de repente estamos haciendo el examen físico normal del niño, la exploración psicomotora, y vamos viendo que se nos viene quedando un poquito. Y empezamos, bueno, si es prematuro o no es prematuro, porque además en eso hay que tener cuidado. Pues yo sé que el prematuro se va a comportar como un niño prematuro. O sea, yo tengo que esperar a que nazca el niño por semanas gestacionales corregidas, que es el periodo entre que nació hasta que cumplió sus 40 semanas. Entonces yo voy restando esas semanas para no encajonarlo en que el niño tiene algún retardo como tal, sino que se está comportando de acuerdo a cómo él tenía que ir por semanas de fecundación hasta nacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos un niño que tiene algún factor de riesgo, estimulación. Dependiendo de lo que encontremos. Muy bien. Si, por ejemplo, tenemos algún niño que tengamos riesgo de tener problemas de oídos, por ejemplo, que tuvo una neuroinfección, que utilizaron medicamentos ototóxicos, y vemos que, por ejemplo, al hacer aplausos el niño no gira los ojos, no voltea, no percibe los sonidos. Entonces mandamos a hacer pruebas otoacústicas, y que van variando de acuerdo al tiempo. O si vemos niños que no le llaman la atención las luces, que es algo bien, los colores fuertes o las luces, bueno, aquí vamos viendo si es un niño, si no fue un prematuro, si no tuvo oxígeno por mucho tiempo, que le puede afectar la retina. Entonces mandamos a hacer también potenciales evocados visuales. Y entonces vamos preparando poco a poco al papá, bueno, y le vamos diciendo de que, bueno, con los factores de riesgo que el niño tiene, entonces es mejor ver para ver cómo está. Lo difícil es cuando los resultados vienen y hay una afectación. Y entonces decirle al papá, sí, bueno, ahorita están alterados, y dependiendo del grado, entonces decimos, bueno, porque las pruebas otoacústicas hay que repetirla en 3 meses porque fue un niño prematuro, y entonces nos dicen pues que estas pueden estar alteradas y en 3 meses vamos a seguir. Si tiene un trastorno visual, pues ya obviamente lo enviamos al oftalmólogo, en este caso pues en el país hay oftalmólogo pediatra, para que nos ayude a él a trabajar con el niño. Si tienen discapacidades, por ejemplo, que llevamos con retraso psicomotor, dependiendo de la edad y del tipo de retraso, entonces llevamos con la terapia de neuroestimulación, y entonces vamos enseñándole ejercicios, pero también nos referimos a los centros donde hay neuroestimulación para los niños. Independientemente, hay niños que no tienen discapacidad, pero tienen riesgo, y los niños en riesgo tienen que entrar a neuroestimulación. Ahora, ¿y todos los pediatras en su caso hacen lo mismo, por ejemplo? ¿O hay pediatras que se reservan el diagnóstico o los síntomas de alguna discapacidad? Pues yo creo que la obligación ética y moral es, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, uno tiene que apostar todo a que el niño le tiene que ir bien.
Y bajo esa premisa uno tiene que mandarle a hacer los exámenes, aunque el riesgo sea poco o sea mucho, nos tenemos que asegurar que ese niño esté bien y ofrecerle todo el potencial que él pueda tener para desarrollarse al máximo. Muy bien. En este momento tan difícil, ¿verdad? Con esta noticia de que tenemos un niño con discapacidad, ¿a quién acudir? ¿A dónde ir? ¿Qué hacemos como padre? Ya usted lo dijo, ansioso, preocupado, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que primero es la parte médica, ¿verdad? No podemos descartar la parte médica, justamente porque cuando hablamos de discapacidades, sobre todo en este momento, creo que hablamos de discapacidades físicas. Claro que también hay otras cosas que pueden afectar a un niño, pero ya trastornos psicológicos o psiquiátricos se van viendo más adelante, ¿verdad? No necesariamente desde el momento del nacimiento. Entonces lo primero es acudir al médico, ¿verdad? También es muy importante la parte psicológica. Y a veces buscamos al psicólogo hasta que el niño está un poco más grande y entonces el psicólogo para el niño, pero yo creo que lo más importante es buscar el psicólogo para los padres, para la familia, ¿verdad? Que son los primeros que necesitan información y apoyo, porque como hablábamos de que ahora vamos a ser personas distintas, entonces necesitamos el apoyo y la orientación de un psicólogo también. Claro. Y yo creo que vale la pena hablar, ¿verdad? También de la parte espiritual. Si somos personas creyentes, si creemos en Dios, si tenemos fe en Dios, etcétera, entonces también la parte espiritual es importante, ¿verdad? Tener en ese momento ese apoyo. Creo que facilita bastante el proceso de la aceptación. Exacto, entonces yo creo que siempre eso es lo primordial, ¿verdad? Médico, psicólogo, y si creemos en Dios, ¿verdad? O en lo que crean, ¿verdad? Porque hay personas que creen en cualquier otro ser superior, entonces buscar ese apoyo, ¿verdad? De esta persona que nos guíe, ¿verdad? También en la parte espiritual. Yo creo que de inicio serían estas tres dimensiones, y ya dependiendo, ¿verdad? Del desarrollo de la evolución del niño, entonces se van a ir involucrando otros entes y otros especialistas ya más específicos, dependiendo de la afectación. Muy bien, estimados padres y madres de familia, hemos aprendido un poco sobre cómo convivir con la discapacidad de sus hijos en sus hogares, ¿verdad? Y ya nos han hablado la psicóloga y la pediatra sobre los sentimientos, las emociones que los padres que tienen hijos con alguna discapacidad viven. Vemos de que esto es muy normal y natural. Y también pudimos ver o aprender lo que es el proceso o los pasos del proceso para llegar a la aceptación. Ya vimos el duelo, ¿verdad?, que difiere bastante de lo que es el duelo cuando se nos muere un familiar, pero el tiempo y el proceso pues es el mismo. Hemos llegado al final del programa En el Corazón de la Familia. Doctora Johanna y la pediatra Isabel López podrían darnos las últimas recomendaciones para los padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad. Johanna. Bueno, yo creo que como punto principal, ¿verdad? Cuando recibimos una noticia así, es verdaderamente la humildad, ¿verdad? Yo creo que es bastante importante, ¿verdad? En este momento ser humilde, como es importante en todo el proceso de la vida, pero es importante ser humilde justamente para poder recibir el apoyo que necesitamos. O sea, algo muy importante es tener siempre en mente que nosotros en ese momento somos padres, incluso aunque seamos médicos, incluso aunque seamos psicólogos, incluso aunque seamos especialistas en este caso, en ese momento somos padres. Con nuestro hijo no somos el médico, no somos el psicólogo, somos los padres de este niño, entonces verdaderamente vamos a necesitar el apoyo de otras personas, y yo creo que siempre estar abierto a recibir el apoyo de especialistas y a recibir el apoyo familiar también es muy importante. Doctora López. Yo creo que una cosa también importante es el autoestudio, el informarte bien. Entre mejor estés informado y saber dónde buscar la información, además, te va a ayudar a entender la enfermedad y para poder ayudar a tu hijo. Y como dice la licenciada, alrededor siempre tenemos gente que está dispuesta a ayudarnos y tenemos que apoyarnos en esas personas para poder sobrellevar mi proceso, para yo estar serena, tranquila, para poder ayudar a mi hijo, porque es muy duro, puede durar, así como puede ser por poco tiempo, puede durar muchos meses, hasta años, poder aceptar que mi hijo tiene un problema.
Muchas gracias por haber venido, ¿verdad? Y habernos compartido sobre un tema tan importante y tan necesario. También gracias le damos a ustedes, padres y madres de familia, por acompañarnos en este espacio, en el corazón de la familia. El tema de hoy, el cómo convivir con la discapacidad. Le invitamos a que estén atentos a nuestros horarios de transmisión. Fue un placer haber estado con ustedes y se despide Eliud Martínez, asesora pedagógica de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Les recuerdo que somos Espacio E en el corazón de la familia por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios.